Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a culminar entonces con ese proceso de lo que es una liquidación laboral. No olviden dejar constancia de su asistencia en el chat para que quede el registro de asistencia, por favor. Bueno, nosotros habíamos abordado un caso que la idea era resolver nosotros acá, a pesar de que ustedes ya avanzaron en una parte, que era el tema de la liquidación de trabajo suplementario. ¿Listo? Entonces la idea es reiterar ese tema porque eso nos va a servir finalmente para liquidar lo que es el trabajo o la base salarial para liquidar prestaciones sociales. ¿Vale? Entonces, habíamos analizado este caso, que vale la pena volverlo a repetir para tenerlo claro. Nos dice el caso lo siguiente: Juan es contratado a término indefinido como vigilante de un conjunto residencial el día 1 de enero del 2020 con un salario equivalente a 700,000 pesos. Durante su jornada laboral, trabajó de martes a sábado de 6 a.m. a 4 de la tarde sin descanso y todos los domingos de las 4 de la tarde a las 2 de la mañana, descansando lunes y festivos. El día 30 de marzo, Juan es despedido por cuanto desde el día 28 de este mes se ve agotado con tos recurrente, por lo cual los vecinos sospechan contagio de coronavirus. Durante su labor le fue reconocido trabajo nocturno, nunca le fue reconocido, perdón. Allí hay un error, nunca le fue reconocido trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo, ni le fueron reconocidas prestaciones sociales de ley. ¿Listo? Entonces yo les decía, ustedes son unas personas profesionales, ¿ya? Que lógicamente no van a aspirar a un salario de esta naturaleza. Sin embargo, este es el día a día a lo que se enfrentan muchas personas, digamos, de pagos por debajo de el valor establecido en la ley, o para entender cuál es la consecuencia de pagarle a una persona por debajo del salario mínimo. ¿Listo? Por eso hemos colocado ese salario allí. Entonces, el primer paso que debemos agotar en todo proceso de liquidación laboral es identificar los extremos laborales. Nosotros ya en la empresa pues utilizamos un software o montamos todas estas fórmulas en un Excel, en una hoja de cálculo, y eso nos da pues un resultado automático. Sin embargo, acá lo vamos a hacer pues, paso a paso para poder identificarlo. Entonces, primero identificar los extremos laborales, bienvenida Karen, que es la fecha de inicio y la fecha del fin. ¿Por qué? Porque es un contrato a término indefinido. ¿Listo? Fecha de inicio cuando ingresó, fecha del fin cuando terminó. En este caso, por despido. Luego, identificamos si el salario fue o no fue legal. ¿Ya? Yo no sé si alcanzamos a hacer esto la clase pasada. En este caso es a leguas o se identifica a leguas que el salario no es legal. ¿Por qué? Porque el salario es de 877,803 pesos, el salario mínimo para el 2020, y de acuerdo con eso, pues a esta persona le están pagando menos del salario mínimo. En consecuencia, el primer derecho que se activa es la posibilidad de reclamar los salarios dejados de percibir por concepto de excedente del salario mínimo. ¿Ya? Entonces, en este caso, es fácil liquidarlo, lo podemos hacer de una manera más sencilla. Yo aquí he puesto las fórmulas, la parte complicada, por así decirlo, pero como sabemos que son 3 meses exactos, ¿ya? Porque trabajó del 1 de enero al 30 de marzo, entonces, sencillo, decimos 3 salarios por, digamos, 3 por el número, por el valor del salario y me da lo que devengó. Ahora multiplico nuevamente el valor del salario mínimo por 3, me da el valor que debió ganar y resto, y ese es el excedente que me debe o que le deben a esta persona.
¿Listo? Pero lo vamos a hacer de todas maneras desde un punto de vista detallado. ¿Qué hicimos nosotros aquí? Pues restamos las fechas para identificar cuántos son los días laborados. Entonces, recuerden, año, mes, día de los extremos laborales. Entonces, 30 menos 1, 29. Recordemos aquí siempre se suma 1, son 30 días. 3 menos 1, 2. Lo pasamos a días, eso me da 60. 2020 menos 2020, 0. Sumo esto y esto me da un valor de 90 días. Y aplico la fórmula, regla de 3 simple. ¿Ya? Si por 30 días me pagan 700, ¿cuánto por 90? Que les digo, pues era más fácil multiplicarlo por 3 rápidamente. 2.100.000 salarios que debió de vengar, lo mismo, 90 por el salario mínimo dividido entre 30 y esto me da 2.633.409. Procedo a hacer la resta correspondiente del valor que debía ganar versus el que ganó y esto me da 533.409 pesos. Aquí no puede parecer de pronto representativo, pero en una demanda laboral esto lo tendrán que pagar indexado, es decir, traído valor presente después de unos 3 o 4 años. O sea que esos 533.000 pesos se van a convertir en un poco más. Entonces, punto para entender de que debe pagarse el salario mínimo. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, profe. Eso. Aquí aplicamos un principio y es de las garantías mínimas e irrenunciables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el salario mínimo no se puede renunciar. Y ahora aquí está el detalle que les había pedido que elaboraran, que algunos de ustedes cargaron a la plataforma, pero que me van a ir dando los datos en este momento. ¿Vale? Entonces nos dice que de martes a sábado el señor trabajaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos ya trabajaba de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Entonces vamos a ir a empezar a descartar, digamos, o a liquidar los valores que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, la pregunta que yo les hago primero es, ¿trabajó horas nocturnas esta persona? No. No. Listo. ¿Todos de acuerdo o hay alguien que piense que sí? Listo. Perfecto. Entonces, no. Aquí disculparán los datos. Listo. Extras diurnas al día. 10. ¿A la semana o al día? Al día, 2, ¿no? Y 10 a la semana. Listo. Sí, y a la semana 10. Al mes, 40. y durante los 3 meses. 120. Listo, sencillo. Extras nocturnas laboró. No. ¿Todos? ¿Todos estamos de acuerdo que no laboró? Bueno, aquí les voy a dejar la incógnita. Por eso ahora hay que leer bien los ejercicios que se ponen. Horas dominicales diurnas. ¿Cuántas a la semana? 10. ¿A la semana 10? Espere. 5. 5. ¿De qué horas a qué horas? De 4 a 9. De 4 a 9. Perfecto. Entonces, serían 20 al mes, 60 durante los 3 meses. ¿Dominicales nocturnas cuántas? 3. Listo. Ahí estamos, ¿no?
Extras dominicales diurnas. 0. No hice. Extras dominicales nocturnas. 2. Listo. Ahí es donde yo les hago la pregunta. ¿Están seguros? De domingo. Estaba. Ahí está. Miren, trabaja el domingo y termina ¿cuándo? El lunes, ¿no es verdad? Entonces, al ser lunes, ya no son extras dominicales, ¿no? Diurnas. Ingresa el domingo y sale el lunes. Entonces son horas extras nocturnas cerradas. ¿Por qué? Porque el domingo se acaba a las 00. ¿Vale? Tener en cuenta ese punto. Entonces, ¿cuántas son? ¿Cuántas horas extras nocturnas? 2. 2 a la semana, 8 al mes y 24 a los 3 meses que laboró, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso en el momento en el que se establecen esos puntos. Entonces, procedemos a hacer la correspondiente operación, ¿ya? Con sus porcentajes pertinentes. Entonces, allí el porcentaje sobre las horas extras diurnas es del 25%, porque no se olviden, horas extras nocturnas el 75%, dominicales diurnas el 75%, dominicales nocturnas es el 110%. Aplicamos esto y sabemos ya que a esta persona se le debe por trabajo suplementario del totalidad de los 3 meses esta suma, ¿vale? Pero ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Que también tienen que liquidar por aparte, o pueden hacer aquí otra columnita, ¿ya? El tema de las horas mensuales. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base de liquidación de prestaciones sociales. Ya lo vamos a ver y eso es lo que me interesaba a mí que miremos. Entonces, pregunta, ¿el despido fue legal o fue ilegal y por qué? Ilegal porque se tendría que haber hecho con autorización del Eso, Ministerio de Trabajo. perfecto. Perfecto, allá no nos olvida, ya quedó claro ese punto, ya no se nos olvida nunca. Segundo, ¿cuál sería el valor de la indemnización de esa persona? No hay necesidad de entrar a hacer liquidaciones de ningún tipo. Me voy a devolver acá a la diapositiva. Estamos en un término indefinido, entonces acudimos a estas tablas de indemnización. Primero, ¿cuál le aplica? ¿La A o la B? ¿Mm? ¿Ah? Sí, perfecto, porque gana menos de 10 salarios mínimos. ¿Y cuánto sería el valor de la indemnización? Ahí no hay necesidad de hacer proporciones ni nada. ¿Cuánto es? ¿Un mes de salario? Exactamente. ¿Por qué? Porque la norma nos dice, por un tiempo no mayor a un año, 30 días de salario. Entonces, ¿cuánto sería la indemnización? ¿En pesos? ¿Salario mínimo? Exactamente. 877, 803. Sencillo, ahí no nos ponemos a discutir. Yo aquí volví a colocar la resta, pero es para tener en cuenta que si no fuera así, pues nos toca hacer las debidas proporciones. ¿Ya? Porque estamos trabajando con meses exactos para efectos de nuestro ejemplo. Ahora, esta es la parte más importante y en la que yo quiero que le presten atención. Cuando hablamos de prestaciones sociales, estas prestaciones sociales tienen una base de liquidación. ¿Qué significa tener una base de liquidación? Que requiere no solo el componente del salario neto, como ocurriría en las vacaciones, por ejemplo, sino el trabajo extra, el trabajo nocturno, el trabajo dominical o festivo que las personas laboren de manera frecuente. ¿Qué nos dice la norma frente a la liquidación de prestaciones sociales? Que son dos: prestaciones de
cesantías y prima de servicios. Nos dice que si el salario es variable, es decir, que durante los últimos 3 meses ha tenido variaciones en el mes, pues yo debo tener como base el promedio de lo devengado por el trabajador durante el último año de servicio, ¿ya? O por el tiempo trabajado si lo que ha trabajado es menor. Entonces, en este caso, si él hubiera ganado un mes 1.000.000, otro mes 900 y otro mes 800, entonces nos tocaría hacer un promedio de eso para poder sacar el valor de la base de liquidación. Pero en este caso la persona devengó de manera uniforme un mismo salario y laboró horas extras dominicales o nocturnas de manera proporcional. Estos casos son muy escasos en la medida de que el trabajo nocturno o extra dominical se da a veces de manera espontánea. Sin embargo, hay casos también en los cuales hay horas extras o nocturnas ya determinadas. Por ejemplo, en el caso de personas que hacen este tipo de actividades. En ese caso, entonces, voy a sacar, les había dicho, la base de liquidación mensual del trabajo suplementario. ¿Ya? Entonces, aplico las fórmulas y esto me da el valor mensual. Dijimos 40, 8, 20 y 12. A este valor yo le voy a sumar el salario. Pero adicionalmente la norma nos dice que si el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos como básico, ya tiene derecho a que le paguen el auxilio de transporte. Y en este momento yo me voy a referir al tema del auxilio de transporte. El auxilio de transporte establece que se le asignará, de acuerdo con el auxilio definido por el Estado, por el gobierno, a todo trabajador que resida a más de 1.000 metros de su lugar de trabajo, como una compensación, un auxilio para aliviar la carga que significa el transporte de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces yo no sé si lo tocamos con ustedes, pero hablábamos de el debate que hay ahorita de que si se debería pagar o no el auxilio de transporte con consecuencia del teletrabajo que se está viendo alrededor de la pandemia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se debe pagar o no se debe pagar? Si el trabajador está en su casa. Porque pues yo creo que como ya es un gasto en el cual no se incurre, entonces tal vez no se lo debería pagar, pero creo que la empresa sí debería entonces subsidiar, por así decirlo, otro tipo de gastos en los que incurre el trabajador, como podría ser, ¿no? Muchos casos tienen internet, tendrían que instalar internet en sus hogares, o tal vez se incrementa el uso de la energía, cosas así, entonces son como nuevos Es- gastos en los que se incurre. Esa es la reflexión que quería escuchar. Entonces, esa es la pelea que están dando los sindicatos, ¿no? De que ahorita con estas medidas que toma el gobierno de pronto para mitigar esa situación, como lo de la prima de servicios, que ya van a ver que la van a suspender vía decreto. Entonces, complicada la situación, digamos, sobre derechos adquiridos, ¿ya? Entonces, se podría pensar que en este caso, como lo dice Sofía, pues definitivamente se requiere que se compensen en otras situaciones que se están causando. Lo que quiere decir entonces acá la norma frente al auxilio de transporte es que si el trabajador devenga auxilio de transporte, ese auxilio de transporte yo lo tenga que sumar como base salarial, ¿ya? A todo trabajador que tenga como básico hasta 2 salarios mínimos, cuando yo liquido sus prestaciones sociales, debo sumarle
¿ya? Lo correspondiente al auxilio de transporte. Entonces, la base para liquidar las prestaciones sociales es este 1.380.920 en el caso que hemos analizado, por cuanto es la suma de todo lo que corresponde a salario, que tiene que ver con todo lo que significa salario, todo lo que recibió por concepto de salario y el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, la base en este caso es 1.380.920. Si yo voy a liquidarle las cesantías o la prima de servicio solo con base a lo que es el salario básico, pues me voy a meter en problemas. ¿Por qué? Porque en caso de cesantías, como lo vimos, eso se genera también un interés moratorio. Entonces, procedo a liquidar prestaciones sociales. ¿Cómo era la fórmula? Días de trabajo laborados por la base salarial, que hemos dicho, es 1.380.920, dividido entre 360 días, ¿vale? Esto nos da un valor de 345.230 pesos. Y en consecuencia, este valor tengo que pagárselo al trabajador al momento de la liquidación. ¿Por qué no lo consigno en el fondo? Porque la relación, hemos dicho, se terminó anticipadamente. Como tampoco hemos llegado a pagos de prima, entonces este valor me va a dar lo mismo como prima de servicios, va a ser el mismo. La fórmula es idéntica. Días de trabajo por base salarial dividido entre 360. Ahora liquidamos los intereses a las cesantías, que nos obliga entonces a coger el valor de las cesantías y aplicarlo acá. ¿Listo? Entonces, valor de las cesantías por 90 días laborados por el 12% anual, 0.12, dividido entre 360. Esto nos da ya un valor de intereses a las cesantías de 10.356 pesos. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo la liquidación de prestaciones sociales, sobre todo cuando vamos a pagar una liquidación por una relación laboral que termina. ¿Mm? ¿Sobre esto queda claro o hay alguna duda? ¿Claro entonces lo de las prestaciones sociales? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a liquidar los auxilios de transporte dejados por de percibir. ¿Por qué? Porque es una persona que gana menos de 2 salarios mínimos, entonces tiene derecho a que le paguen o le liquiden sus auxilios de transporte. Como nunca se los pagaron, entonces ahora nos toca entrar a liquidarlos. ¿Cuál es la fórmula? Días laborados por el valor del auxilio de transporte al año que se está prestando el servicio dividido entre 30 días. Y este es fácil, ¿no? Entonces, como trabajo 90 días, entonces 90 días por el auxilio de transporte, que es 102.854, dividido entre 30. Esto me da un total de 308.562 pesos. Vamos a decirlo. En este caso hubiera sido más fácil multiplicar el auxilio por 3 porque los meses fueron completos, pero no quiere decir que sea el común denominador de los casos. Liquidación de vacaciones. Y aquí me voy a detener un ratico en las vacaciones porque sobre ellas no hemos hablado. Las vacaciones, como yo les decía cuando hablamos del principio del descanso remunerado o el derecho al descanso, tienen una concepción bien especial. ¿Por qué? Porque se privilegia es el descanso, no el pago de las vacaciones. Entonces,
corresponde a 15 días hábiles, ¿ya? Hábiles de descanso remunerado cada año de servicio. Cuando yo voy a ejercer este derecho, tenemos que tener en cuenta varias reglas. No las tengo aquí, pero las voy a explicar. Digamos, no las tengo en la presentación, pero las voy a explicar. Primero, las vacaciones son un derecho del trabajador, pero las autoriza el empleador de acuerdo con la necesidad del servicio. En concreto, todo trabajador sabe que tiene derecho a 15 días de vacaciones por cada año de servicio, pero es el empleador quien decide en qué momento las puede utilizar. Digamos, no es un derecho de los trabajadores decir, me voy el 24 de diciembre o me voy en Semana Santa o me voy. No, porque si estamos en un momento de producción, por ejemplo, estamos en un buen momento comercial, yo no voy a dejar que mis trabajadores se me vayan de vacaciones y que perjudiquen la empresa. Entonces, ya, primera situación es esa. Es un derecho del trabajador, pero se concede a discreción, ya, del empleador de conformidad con la necesidad del servicio. Segundo, hay trabajadores que tienen derecho al doble de vacaciones. ¿Cuáles? Personas que trabajen con temas de tuberculosis o expuestos a rayos X. Yo creo que esta va a ser una de las cosas que se va a modernizar el código, incluyendo allí de pronto a los que trabajan expuestos a temas de COVID-19, ¿no? Seguramente va a venir esa modificación conforme a las últimas alertas científicas, pues que devienen. Entonces, todo trabajador que atienda ese tipo de enfermedades pulmonares graves, como la tuberculosis, o toda persona que trabaje expuesta a rayos X, tiene derecho a 15 días de salario, de vacaciones, perdón, cada 6 meses, ¿ah? Hábiles. O sea, es un mes de vacaciones que se les da en compensación a estar expuestos o reduciendo su expectativa de vida con ocasión de su trabajo. Tercero, perdón, otra regla de las vacaciones. Las vacaciones deben disfrutarse obligatoriamente al menos 6 días de los 15 días que da la ley. ¿Qué significa esto? Que al año yo mínimo debo disfrutar 6 días de vacaciones cuando tengo el derecho. Y los otros 9 los puedo acumular para un periodo posterior, pero esa acumulación no puede ser superior, ¿ya?, a 2 años. Entonces vamos a hacer aquí, perdónenme, aquí lo chueco de esta línea. A ver, vamos a intentar hacerla de nuevo. Bueno, vamos a decir que esto es una línea. Entonces, este es el primer año de servicio. Estos son años subsiguientes. ¿Listo? La persona ingresa en este punto. Al cumplir un año se activa el derecho de vacaciones. Es decir, que a partir de aquí puede pedir vacaciones. De estas debe obligatoriamente disfrutar 6 días y 9 acumularlos para próximos periodos. Es decir, aquí acumula 9 días. Al cumplir ya otro año se activan otros 15 días de vacaciones, de los cuales tiene que disfrutar 6 y puede acumular otros 9. Es decir, que para este momento de acá va a tener 2 acumulados ya en la lista. Pero al tercer, digamos, aquí los puede acumular por 2 años. ¿Listo? Es decir, que en este momento, obligatoriamente, esta persona podría disfrutar 6 correspondientes a este año, pero obligatoriamente disfrutar estos de acá, ¿ya? Esto querría decir que para el tercer año esta persona tendría que disfrutar
24 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque estos que acumuló ya no los puede acumular más, ¿no? Podría tener 24 días hábiles de vacaciones. Y acá, al año siguiente, le van a quedar únicamente los 9 que pudo acumular de este año. ¿Qué pasa si la persona se pasa acá y no disfruta? Pierde el derecho a las vacaciones. ¿Listo? Entonces, primer escenario es que si yo decido acumularlas, solo lo puedo hacer hasta por 2 años. Existen unos trabajadores que pueden acumularlos por más tiempo. ¿Por cuántos años? Por 4 años. ¿Quiénes son? Los trabajadores del sector directivo de confianza o manejo. Ellos pueden acumular vacaciones hasta por 4 años, justamente porque son requeridos, digamos, en la empresa con mucha más frecuencia que el trabajador normal. O los trabajadores extranjeros, cuando se acredite que su familia reside en el extranjero, ¿ya? O reside en una distancia compleja. Entonces, el trabajador vive aquí en Pasto y su familia vive en Tulcán, pues no tendría ningún sentido, puede irlos a ver cualquier día, fin de semana. Entonces, no podríamos decir que se va a acumular las vacaciones durante 4 años. ¿Vale? Eso sería importante. A partir del 2005 se puede compensar, es decir, pagar las vacaciones hasta por el 50%, serían 7.5 días. Es decir, yo no las disfruto, sino que me las pagan. Mientras yo esté activo, únicamente 7.5 días se podrían compensar. Y se compensan 100% cuando la persona no logra disfrutarlas, como en nuestro caso, que la persona fue despedida, ¿ya? Y no fue posible disfrutar, llegar al año para disfrutarla. Entonces, en ese caso, si le compenso el 100% de las vacaciones de lo que debía, o el derecho que adquirió por haber trabajado 3 meses. En nuestro caso, por ejemplo, nos dice cuál es la fórmula. El salario básico, ¿ya? Por los días trabajados dividido entre 720. ¿Por qué 720? Porque como son 15 días, entonces multiplicamos los 360 por 2 para que nos dé la debida proporción. Entonces, al aplicar esta fórmula, si la persona trabajó 90 días, pues el resultado de la compensación al 100% de las vacaciones por no haberlas disfrutado es de 109,725 pesos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esas reglas de las vacaciones, que es un descanso remunerado que es obligatorio. Pues ya les he dicho, es un derecho que activa o es del trabajador, pero lo concede el empleador a discreción de conformidad con la necesidad del servicio. Ahí aplicaría pues el principio de razonabilidad, es decir, que yo no puedo negar el tema de las vacaciones porque sí, tener en cuenta ese punto. Claro, la fórmula de lo que es auxilios de transporte y vacaciones. Bueno. Ahora sí, la sanción moratoria. Y aquí la vamos a liquidar acá juntos, ¿vale? Porque esta está con una fecha anterior. Entonces dijimos, la sanción moratoria es, ¿ya? La sanción moratoria es una sanción que se aplica a los empleadores que no pagan la liquidación al momento de la terminación del contrato de trabajo. En este caso, la persona salió ¿cuándo? El 30 de marzo, vamos 26 y aún no le han pagado. Entonces procedemos a hacer la correspondiente liquidación. ¿Ya? Entonces, en este caso, hacemos la resta de las fechas. ¿Cuáles fechas? La fecha en la cual fue despedido, ¿ya? Y la fecha actual. Al día, se toca liquidarla al día. Ahí utilizaríamos esta fórmula o el hoy para hacerlo en Excel, digamos, si lo estamos haciendo en Excel.
porque esa se actualiza al día. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fecha de hoy menos la fecha en la cual fue despedido. Entonces, 26 menos 30, no puedo, digamos, darme un valor negativo, entonces le quito un mes a este 5, lo paso a días, y esto me da 56 días. 56 días menos 30 me da 26, más un día que siempre debo sumar, 27. Aquí me quedaron 4 meses, menos 3, 1, y esto nos da 30. ¿Listo? Sumo estos, me da 56 días. Entonces, perdón, 57 días. Aplico la fórmula, ¿ya? Regla de 3. Si por cada día de salario me dan, por cada día de mora me dan un día de salario, entonces multiplico, ¿ya? Días de mora por salario dividido entre 30. ¿Cuánto me da esto? Por favor, me colaboran allí con la calculadora. $1.667.826. ¿Cerrados? ¿Cómo, profe? ¿Cerrados? 825,7. Listo. Entonces, ¿cuánto nos costó la indemnización de este trabajador? ¿Ya? Entonces, la indemnización del excedente del salario mínimo, las horas extras, dominicales, nocturnas, horas extras dejadas de pagar, cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios, auxilio de transporte, vacaciones, indemnización por despido injusto, salió por 3.800.000, más la indemnización moratoria, al día de hoy, eso nos da un total, ¿ya?, de 3.893.105,41 más 1.667.825,7, una indemnización, y va creciendo, de 5 millones, permítame, ya cambio la diapositiva, de 5 millones, ya, 560.931,11. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que un mal despido, una mala vinculación, pues me va a traer este tipo de cargas. ¿Cuál es la recomendación que yo les haría frente a un tipo de negociación? Por ejemplo, yo tengo uno de estos trabajadores a los cuales, bueno, por X y Y motivo yo les he pagado menos de lo que se debe, ¿ya? Y me demandan. Entonces yo les decía, si yo negocio en abstracto, es decir, digo que por todo le pago 2 millones de pesos, para que se vaya tranquilo a su casa, o 1 millón de pesos, ya sea mediante un contrato de transacción o un contrato o una conciliación, pues si usted negocia de esa manera, esa conciliación no tiene valor porque hay aquí derechos mínimos e irrenunciables, como es el derecho a las horas extras, a las cesantías, a los intereses, la prima de servicios. Todos estos son derechos mínimos e irrenunciables. ¿Cuál sería el único discutible? ¿Ya? Este que está aquí. Sobre esto habría la posibilidad de negociar lo que uno quiera. Pero sobre los de acá estamos ante derechos mínimos irrenunciables que en principio no podrían negociarse. Pero ¿cuál es la práctica que utilizan a veces los inspectores o los juzgados para validar una negociación sobre este punto? Aplicar un porcentaje, por ejemplo, por el 20% a todo. Entonces yo hago esa misma tabla, hago esa misma liquidación y multiplico, ¿ya?,
estos valores por el 20%. Y sobre eso, entonces me va a dar total una indemnización, digamos, pero rubro por rubro, equivalente permítanme, a 1.112.000 pesos. Entonces yo allí garantizo que mi liquidación o mi negociación, digamos, mediante un contrato de transacción o mediante una conciliación, pague todos y cada uno de los rubros, y así me evito que luego me vayan a demandar por no haber garantizado el pago de prestaciones sociales o otros derechos que son irrenunciables. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, así va a ser el ejercicio que ustedes van a hacer en grupo. Va a ser muy sencillo. Vamos a colocar unos punticos adicionales de consulta para que ustedes presenten su trabajo final. ¿Listo? Sobre ese punto. Bueno, alcanzamos a ver un temita que no quería que se me quedara por fuera, que es algo del tema de seguridad social. Nosotros sobre salud hemos tocado algo, hablando del tema de lo que es las incapacidades, digamos que serían el primer punto que nos atañe. No lo vamos a tocar sobre el sistema de seguridad social en salud, vamos a decir que ustedes lo conocen, pues es un sistema que se basa en el principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los que trabajamos, los trabajadores independientes y los rentistas de capital, ya recuerden, y los pensionados, en materia de salud, vengan, permítanme, yo trabajo aquí una tablita como a título de resumen. Entonces, en materia de salud, ustedes saben, ya, existen dos sistemas. Un contributivo y un subsidiado, ¿vale? ¿Ya? Frente al tema de los sistemas, les decía, se basa en un principio de solidaridad en el cual ya existen unas personas que están obligadas a cotizar. ¿Quiénes son? Los trabajadores independientes, es decir, todos los que se vinculan mediante un contrato de trabajo, como el que hemos analizado, los servidores públicos, ¿ya? Adicionalmente, los trabajadores independientes, los rentistas de capital. ¿Ya? ¿Quiénes son los rentistas de capital? Las personas que reciben réditos de sus bienes, ¿ya? Los que tienen apartamentos y reciben arrendamientos, o locales y reciben arrendamientos, o prestan dinero. Ya son personas que porque generan ingresos, entonces ya están obligados a, de alguna manera, cotizar al sistema de seguridad social. ¿Cuál es la diferencia?
la base de liquidación, digamos, que es lo que me interesa que quede claro hoy. ¿Ya? Cuando son trabajadores dependientes y servidores públicos, ellos cotizan el 12.5%, ¿ya? Sobre la totalidad, sobre el 100% de lo que ganan, del salario. ¿Listo? En este caso, trabajadores dependientes o servidores públicos sobre el 12%. Cuando un trabajador gana más de 4 salarios mínimos, ese porcentaje se aumenta en unas proporciones. ¿Ya? La norma nos dice de 4 a 8 tanto, un punto, de 8 a 12, 2 puntos, y así sucesivamente. Es decir, que entre más se gane, más se paga al sistema de seguridad social en salud. Vamos a decirlo, esto se genera desde un punto de vista, digamos, de los trabajadores en la normalidad, hasta los 4 salarios mínimos. De ese 12.5, el 75% lo paga el empleador, perdón, sí, el empleador, y el 12.5 lo paga el trabajador. Por lo contrario, en los trabajadores independientes y en los rentistas de capital, el pago de los aportes es igual del 12.5, pero lo hacen sobre el 40% de sus ingresos. Y contratistas, ¿no? Vamos a colocarle también para tener en cuenta. Entonces, estos trabajadores independientes, contratistas y rentistas de capital, como no reciben salarios, sino honorarios o los ingresos que tienen de sus empresas o de sus bienes, entonces ellos no liquidan o no pagan sobre el total de sus ingresos, sino sobre el 40% de sus ingresos mensuales, la liquidación que hacen. Entonces es importante tener en cuenta ya ese punto. ¿Listo? Sobre el tema de seguridad social. ¿Por qué hablaba yo del principio de solidaridad? Porque todos estos personajes ya cotizan a una bolsa común, por así decirlo, de la seguridad social, donde se financia los dos sistemas, el sistema subsidiado y el sistema contributivo. Solo que en el caso de las EPS del sistema contributivo, pues el Estado les da unas cuotas, digamos, per cápita por cada persona que trabaja a las EPS para que ellos presten los servicios de sus afiliados. ¿Listo? Entonces, sobre ese punto, digamos, el tema es muy sencillo. Frente a lo que es las incapacidades, pues ya miramos que los 2 primeros días los paga el empleador, del tercer día hasta el 180 días lo paga el fondo de pensiones, digamos, perdón, la EPS, del 181 al 540 lo paga el fondo de pensiones y a partir del 541 en adelante, pues se lo paga el ADRES. Eso lo miramos cuando analizábamos las causales de terminación. Pero fundamentalmente en esta clase, en este espacio que nos queda, quería tocar el tema de pensiones. Permítanme, abro acá la presentación que tenga de pensiones. ¿Por qué? Porque es un tema, digamos, que impone tener algo de cuidado frente a algunos conceptos que son necesarios para abordar ese punto. ¿Como cuáles? Ya vamos a ver. Permítanme un segundo.
¿Sí miran la presentación? Sí, profe. Listo. Bueno. Frente a temas de pensiones hay dos regímenes, ¿ya? El régimen de prima media, que es el que tenemos en esta presentación, y el régimen de ahorro individual. Primero voy a hablar sobre el régimen de ahorro individual. El régimen de ahorro individual, como su nombre lo dice, digamos, fue creado con la Ley 100 de 1993 con el propósito de que los particulares, es decir, la empresa privada, asumiera entonces la administración de los recursos destinados a la pensión de los trabajadores. ¿Qué acontece en ese camino? Pues que en ese sistema existen tres modalidades de pensión. El primero ya es la pensión con prestación definida, digamos, un retiro programado con prestación definida, que sería entonces en este caso cuando yo ahorro una determinada suma de dinero, porque en este caso es una cuenta común, una cuenta propia, perdón, en la cual yo ahorro unas cotizaciones, además de las cotizaciones ordinarias legales, yo puedo hacer unos aportes adicionales y yo decido cuándo me retiro, ¿ya? Y cuál va a ser el valor de mi pensión. Entonces, para poder tener una pensión en ese sistema, yo tengo que haber ahorrado lo suficiente para tener como mínimo una pensión de salario mínimo. ¿Listo? Una pensión mínima. Entonces, retiro programado con prestación definida. Existe otro, ya que es un retiro anticipado, digamos, con una pensión determinada. ¿Y qué significa entonces que la persona decide cuándo se quiere pensionar? Eso exige, pues con mucha más razón, que se le hagan muchos más aportes. ¿Por qué? Porque yo decido cuándo me pensiono, ¿ya? Me va a exigir que yo eh, hago tantos aportes, decido pensionarme a los 50 años y de ahí en adelante que me sigan pagando. ¿Listo? Entonces, una que es en las fechas de pensión normales, que estamos hablando, el régimen actual es de 57 años, 62 años los hombres, 57 años las mujeres, que miramos aquí, pero yo requiero hacer unos ahorros como mínimo para garantizar una pensión de salario mínimo. Y otro que es en el cual yo decido cuándo me retiro, ¿ya? Y determino en concreto cuál va a ser el valor de mi pensión y por cuánto tiempo lo voy a recibir, ¿ya? Entonces, si yo tengo mucha plata ahorrada, entonces puedo retirarme mucho antes y pensionarme mucho antes. O uno mixto. Uno mixto, ¿qué quiere decir? Que yo me pensiono con un valor antes de la edad y a partir de la edad ya me llega una pensión de acuerdo con mis ahorros. Lo importante de este punto es que se requiere que el trabajador tenga mucha plata ahorrada, porque de lo contrario va a verse desventajado frente al otro régimen, que es el que vamos a ver ahora, que es el régimen de prima media. No voy a entrar en detalles sobre este punto, que es el régimen de transición, digamos, porque no alcanzaríamos a explicarlo detalladamente, pero vamos a decir que actualmente conviven tres regímenes de prima media. El régimen de transición, que es una expresión de lo que decíamos, la condición más favorable cuando hablamos de principios, que tiene que ver con que las personas que hubieran tenido unos requisitos especiales al 1 de abril del 94 o al 30 de junio del 95, pues se podían pensionar con régimen anterior. ¿Esto qué implica? Que el valor de su pensión iba a ser correspondiente al 100% del IBL, recuerden esa expresión en esta época, o con base al último salario devengado. Y que en últimas, estos regímenes anteriores son los responsables de la crisis del sistema de pensiones, ya vamos a ver por qué. Luego, el régimen de la Ley 100, que estuvo vigente ya
hasta la ley 797 del 2003. Estuvo prácticamente vigente 10 años, ¿ya? Que estableció una edad de pensión de 55 años las mujeres, 60 y 1000 semanas de cotización, y una pensión equivalente al 65 o 90% del IBL. Ya vamos a explicar qué es eso, y basado en 1000 semanas de cotización, y el régimen actual, que es en el cual vamos a profundizar, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Imagino que las voy a decir en un minuto, no hay tantos segundos, tus palabras y luego le ponen cositas. Me imagino que es así. Sí, pero tú sabes que el correo. Listo. Entonces me voy a concentrar en este régimen de prima media, que es el actualmente vigente. ¿Qué nos dice? Para pensionarse se requiere dos requisitos en el régimen de prima media. Una, la edad, y dos, las semanas de cotización. En este caso, todos los recursos se van a una bolsa común, ¿ya? Todos se van a una bolsa común, y a medida que las personas se van pensionando, pues se van pagando las pensiones. Entonces, los jóvenes de hoy sostienen las pensiones de las personas que se están pensionando actualmente. Eso lleva a entender entonces que este régimen requiere de dos situaciones. Primero, que sigan habiendo trabajadores formales que coticen al régimen de prima media, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, si va a tener hijos, tenga varios y que coticen. ¿Por qué? Porque le están garantizando la pensión que le correspondería a uno, ¿ya? Y dos, que se terminen de pagar las pensiones del régimen anterior. ¿Por qué? Porque esas pensiones de las personas antes de la ley 100 de 1993 se están pagando con los recursos del régimen de prima media. Es decir, que los que trabajamos en la actualidad y cotizamos al sistema de seguridad social, no solo pagamos las pensiones de las personas que actualmente están pensionadas en ese régimen, sino también las personas que se pensionaron bajo regímenes anteriores con unos beneficios increíbles, como lo son haberse pensionado con el último salario de servicio. Y 1300 semanas. ¿Listo? 1300 semanas como mínimo. El valor de la pensión hace alusión al denominado IBL. ¿Qué es el IBL? El IBL es el ingreso base de liquidación, que corresponde al promedio de salarios o de base de salarios de los últimos 10 años. En este sistema, lo que importa entonces es tener una continuidad laboral que me permita a mí cotizar 1300 semanas como mínimo, pero garantizar que los mayores ingresos que yo tenga los tenga en los últimos años de mi vida laboral, ¿ya? Porque si yo llego al final de mi vida laboral y bajo mis salarios, empiezo de joven ganándome 10 millones de pesos y termino ganándome un salario mínimo al final de mi vida laboral, pues allí voy a perjudicarme. ¿Por qué? Porque voy a ganar mi pensión sobre la base de los últimos 10 años. Contrario, en el régimen de ahorro individual, allá importa la plata que usted ahorre. ¿Listo? Es la base. Si yo voy a pensionarme con las 1300 semanas de base, voy a obtener una pensión equivalente al promedio, al 65% del IBL, ¿ya? Al 65% del IBL. Si yo gano un salario mínimo, cotizo sobre un salario mínimo y llego a las 1300 semanas con el salario mínimo, mi pensión va a ser del salario mínimo, esa no cambia. Pero si gano de más del salario mínimo, por ejemplo, he cotizado los últimos 10 años sobre la base de 10 millones de pesos y llego a la pensión con las 1300 semanas exactas, entonces mi pensión va a ser de 6.500.000 pesos. ¿Ah? Acá la base, digamos, el valor de la pensión lo pone el número de semanas y lo que yo haya ganado durante los últimos 10 años de servicio. Pero tengo una regla, si me dice que me van a dar 1.5 adicional por cada 50 semanas adicionales hasta un máximo del 80% del nivel. Es decir, que si yo llego con 1800 semanas,
son 500 semanas adicionales, ¿ya? Voy a lograr pensionarme con un 80% del IBL, es decir, que en el ejemplo de los 10 millones, pues mi pensión va a ser de 8.500.000 pesos. Pensión de vejez, ¿no? Porque estamos en pensión de vejez. ¿Qué significa esto? Para que lo tengamos claro. Que hay unos criterios concretos para saber dónde yo debo cotizar. ¿Ya? Si yo empiezo a trabajar desde los 18 años o menos y empiezo a cotizar desde esa edad, me va a convenir más el régimen de ahorro individual porque seguramente si yo trabajo desde mis 18 años a mis 62 años en el caso de los hombres o 57 años las mujeres, voy a tener la oportunidad de ahorrar más que ese promedio que me establece la norma. Pero si yo ya se me pasó la edad de los 18 años y empiezo a trabajar después de que me titulo como profesional, estábamos hablando entre los 23 a los 25 años, entonces ya me conviene es el régimen de prima media. ¿Por qué? Porque sé que ya he perdido unos años de cotización y que de alguna manera espero tener un buen trabajo al final de mi vida laboral y voy a lograr cotizar las semanas completas para poder lograr esa pensión. Pero si yo llego a un buen cargo en una empresa privada o en el sector público y gano más de 20 salarios mínimos o 25 salarios mínimos, pues me va a convenir el otro régimen porque voy a ahorrar, digamos, sobre un salario supremamente alto y eso me va a permitir ganarme una pensión mucho más alta. ¿Por qué? Porque en este caso la pensión en ambos regímenes, el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual, la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Pero sí puede en algún momento llegar a ser ya limitada en este régimen de prima media. Aquí nadie puede ganar más de 25 salarios mínimos de pensión. Entonces, la pensión máxima para el 2020 es de 21.945.000. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿quién se pensiona con esos salarios? Pues varias personas, los que trabajan en multinacionales como directivos, los congresistas, etcétera, etcétera. Digamos, estas personas o magistrados o, bueno, del sector público que tienen altos salarios, pues tienen y están cotizando en el régimen de prima media, pueden tener una pensión máximo hasta de 21 millones de pesos. Pero sabemos de directivos de multinacionales con sede en Colombia que ganan 30, 40, 50, 60, 70 millones de pesos al mes. Entonces, allí les va a convenir, es mejor el régimen de ahorro individual, ¿vale? Esto sobre lo que tiene que ver con pensión de vejez. Lo expliqué un poquito rápido, pero creo que quedó claro. ¿Queda alguna duda sobre el tema de pensión de vejez? De pronto que la absolvamos en este momento. Profe, y esa gente que trabaja aquí en Colombia, pero no sé, por X o Y motivo, o sea, que la empresa los envíe o ellos mismos se vayan a trabajar a otro país, ¿qué pasa con la pensión de ellos? O sea, pero que ellos igual sepan que van a volver. Lo que pasa es que en el tema el tema internacional nos dice que las personas que trabajan en el extranjero tienen dos opciones: o acogerse al régimen del extranjero o seguir cotizando acá. ¿Ya? Entonces, si tienen las semanas acá, pueden seguir cotizando, así sea trabajando allá, acogerse a que el pago de la seguridad social se lo hagan acá en Colombia. Eso es lo que pueden hacer, digamos, para no perder las semanas. Envían el dinero y ya. Ajá, o sea, el empleador lo que hace es cotizarle acá en Colombia. Ah, listo, bueno. ¿Ya? Pues tienen las dos opciones, o irse para el régimen extranjero o venirse para acá. Lo que no puede hacer es trasladarse entre un régimen y otro porque, digamos, las leyes son diferentes. ¿Y si decide pagar ambas, es posible? Ah, no, sí, claro, porque se pensiona con distintos regímenes. Aquí en Colombia está prohibido pensionarse ya por tiempos de servicio, digamos, la Corte Constitucional tumbó eso, o mediante temas sindicales. Los únicos que hasta ahora tienen posibilidad de pensionarse
con regímenes especiales son los militares y los profesores del magisterio, ¿no? No los universitarios, los del magisterio, los que trabajan en instituciones oficiales. Entonces, ellos tienen la única posibilidad de recibir, por ejemplo, encontramos maestros que tienen pensión gracia, pensión tal cosa y la pensión normal, y adicionalmente cotizan o cotizaron por fuera y tienen la pensión del régimen de prima media. Entonces tienen derecho a varias pensiones, pero a partir del 2014 están prohibidos los regímenes especiales en Colombia vía el acto legislativo 001 del 2005, y eso nos dice entonces que pues nosotros, ya ustedes que son mucho más jóvenes, también pues aspiran a pensionarse con alguno de estos dos regímenes, aunque hay una puya, digamos, desde el punto de vista sobre si debería subsistir o no el régimen de ahorro individual. ¿Por qué? Porque eso es entregarle la plata de las pensiones a la banca, y la banca lo único que hace es sacarle utilidad a eso y no se ve representada en los trabajadores. En las elecciones presidenciales pasadas, pues se dio mucho el debate sobre estos regímenes, y decía un candidato que con la plata del ahorro individual se solventaría la crisis del régimen de prima media y se permitiría que haya garantía de que todos se pensionen si sigue habiendo cotización, sigue habiendo uniforme y empleo. El problema es pues que eso buscaría subsanar problemas del pasado, y segundo, pues que Colombia está teniendo un problema grave en temas de demografía, pues ya cada vez son menos los colombianos que nacen, y en consecuencia, pues eso va a terminar reduciendo la tasa de cotización a futuro. Ya hay que tener en cuenta esos puntos, digamos. O el otro extremo que dice que el régimen de prima media debe acabarse y que todo se lo entreguemos a la banca, pero eso sí no tiene, digamos, desde el punto de vista laboral no tiene ningún sentido, porque va a haber personas que no van a poder pensionarse o que su pensión sea muy bajita. En el régimen de prima media hay estudios que indican, en el régimen de ahorro individual, perdón, hay estudios que indican que nadie se va a poder pensionar con más de 3 millones de pesos, de 2.500.000. Y yo les pongo un ejemplo claro, una alta funcionaria, yo no sé si se los conté, una alta funcionaria del Estado, aquí en Pasto, en alguna oportunidad llegó a nuestra oficina y nos dijo, mire, llegó con las lágrimas en los ojos, pues dijo, no, miren, yo estaba en el régimen de prima media, vengo cotizando mis últimos 10 años con 8 millones de pesos, pero me dejé convencer por allá en el año 98 de trasladarme al régimen privado, dizque porque el Seguro Social se iba a acabar, el Seguro Social se acabó, pero no se acabó el régimen de prima media, que fue el engaño que causaron estas aseguradoras privadas, y me cambié, y ahora cuando voy a liquidar ya, el ahorro, digamos, ¿cuánto me va a salir la pensión? Me sale por 1.500.000. Y yo vengo trabajando mis últimos 10 años con 8 millones de pesos. Entonces, miren la diferencia. Los últimos 10 años con el régimen de prima media, con las 1.300 semanas, ya, sobre 8 millones de pesos, entonces multiplicamos 8 millones de pesos por el 0,65, nos da una pensión de 5.200.000. Pero como ella no trabajó todo el tiempo, ya es una persona que se desempeña en cargos, entre comillas, políticos, entonces que depende de quién esté en el poder, pues ella accede a los empleos. Entonces, cotizó, y lo que cotizó le va como ahorro, y como nunca tuvo la precaución de hacer ahorros adicionales, cuando ella va a ver cuánto va a ser la proyección de su pensión en el régimen de ahorro individual, le salía por 1.500.000. Entonces, miren el golpe tan berraco, acostumbrándose los últimos 10 años de su vida laboral a un statu quo, a un estilo de vida de 8 millones de pesos. El hecho de llegar a la pensión, pues ya significa un golpe porque le bajan al 65%. Y ahora, como cotizó, se orientó mal, cotizó en el régimen que no debía cotizar, pues ahora la pensión le quedó de 1.500.000. Afortunadamente existe la posibilidad de demandar cuando uno ha sido engañado por parte del fondo privado sin una adecuada asesoría, se declara la nulidad de la afiliación y uno automáticamente pasa al régimen ya de ahorro individual si se demuestra que uno fue engañado y mal asesorado. Eso es importante.
¿Cada cuánto me puedo trasladar de régimen? Cada 5 años, digamos, cada 5 años me puedo trasladar. Y no me puedo trasladar sino hasta que antes de los 10 años de la edad de pensión. Es decir, un hombre se puede trasladar hasta los 52 años entre fondos y una mujer hasta los 47 años. En el estado actual, esta crisis seguramente va a estallar con una reforma pensional que ya la viene anunciando el gobierno desde hace rato. Va a haber la unificación, hay un proyecto de unificación de edades, o va a haber algún tipo de golpe, digamos, a este tema pensional, para poder, entre comillas, equilibrar pues el tema de la crisis financiera que estamos viviendo. Pero en síntesis, digamos, desde el punto de vista del derecho, digamos, a pensionarse, se considera que es mucho mejor acudir al régimen de prima media que el de ahorro individual, salvo que uno tenga muchos ingresos y que adicionalmente haga ahorros voluntarios a ese sistema de ahorro individual. ¿Listo? ¿Otra pregunta de pronto? Bueno. En el tema de pensión de invalidez, ¿ya? Se requiere haber cotizado, o un requisito de fidelidad, llaman ellos, ¿ya? Es haber cotizado al menos 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la enfermedad o del accidente de trabajo. Del accidente común, perdón, porque no estamos en riesgos laborales, estamos en sistema común. Entonces, de la enfermedad o del accidente, ¿qué requieren? Que apenas yo tenga 50 semanas durante los últimos 3 años. ¿Qué es lo que se requiere concretamente? ¿Ya? Es que la persona pierda la capacidad laboral calificada, debidamente calificada por la parte médica, con un porcentaje superior al 50%. Es decir, que la persona después de la enfermedad o del accidente de trabajo se haya quedado, digamos, con un 50% o menos de capacidad laboral. En ese caso, entonces, va a tener derecho a una pensión correspondiente al 45% del IBL. Miren, es mucho más bajita que una pensión de vejez. Pero si yo tengo más semanas cotizadas, pues tendré derecho al 1.5% por cada semanas adicionales. ¿A qué? Adicionales, ya, a las 550 semanas, digamos. Si yo tengo 550 semanas, será únicamente, y que esas 50 semanas sean en los últimos 3 años, pues entonces voy a quedar con una pensión del 45%. Pero si tengo más de 550 semanas, me van a dar 1.5 por cada 50 semanas adicionales. Pero si yo tengo una pérdida de capacidad superior al 66%, ¿ya? Voy a poder acceder primero, ¿ya?, a un IBL, digamos, a una pensión por valor del 75%, y frente a eso, pues, por más de 850 semanas, concretamente por cada 50 semanas adicionales, yo tendré un 2% adicional. ¿Listo? Esto es un tema, digamos, que nos pone de presente 2 situaciones en pensión de invalidez. Primero, que la persona debe haber perdido la capacidad por más del 50%, y si tiene no solo las semanas necesarias, ¿ya?, sino muchas más semanas cotizadas, ¿ya? Aquí nos dice entre 550 a 800, entonces yo voy a poder tener una pensión mucho mayor, hasta, ¿ya?, el 60, digamos, hasta, nos pone aquí, hasta el 75% del IBL, digamos, siempre y cuando tenga un número de semanas adicionales a las 50 semanas básicas. ¿Listo? Esto es por enfermedad común o por accidente. Pero resulta que yo soy menor de 26 años y me accidento. ¿Cómo me van a exigir 50 semanas? Si 50 semanas en síntesis, pues pueden ser menos del tiempo que yo trabajé. Entonces la norma nos dice que cuando es una persona menor de 20 años, ¿ya?, entonces solo se le exigirán 26 semanas durante el último año.
Y si la persona tiene al menos 975 semanas cotizadas, solo va a requerir no 50 semanas, sino 25 semanas en los últimos 3 años. ¿Ya? Lo importante aquí es tener en cuenta el término de la pérdida de la capacidad laboral y el número de semanas mínimas cotizadas, el requisito de fidelidad durante los últimos 3 años. En la enfermedad común, a la fecha de estructuración, esta fecha de estructuración la define un comité médico o la junta de calificación de invalidez, y el accidente, pues sí es la fecha del accidente, ahí no hay nada que hacer. Y el tema más controversial de todos, que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes. ¿Qué nos exige sobre las 50 semanas dentro de los últimos 3 años? Y el monto de pensión va a ser correspondiente al 80% de la pensión que hubiera correspondido por vejez. Ya también se reduce un poco. Pero ¿por qué se diferencia este escenario? Porque los mayores conflictos se dan en este punto. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? Entonces, cuando muere el trabajador o muere el pensionado, esa pensión se sustituye ¿a quién? A su cónyuge o compañero permanente, o a sus hijos, si fueren menores de 18 años o hasta los 25 años con estudios profesionales, a los hijos inválidos y económicamente dependientes, o en ausencia de ellos a los padres. Ya vamos a explicar uno a uno de estos casos. Yo no sé si a ustedes les hice la pregunta, pero se las hago. ¿Cuándo se constituye la unión libre? Para identificar allí conceptos claves y para terminar nuestra clase y nuestro semestre. Vamos a meternos al rancho. ¿Cuándo se constituye la unión libre? ¿Cuál es el requisito? Cuando viven juntos pero no están casados. Por eso, ¿pero hay algún requisito especial para decir que la persona vive en unión libre? Creo que Ella tienen que no- estar un tiempo determinado juntos. ¿Pero cuánto es el tiempo? ¿No son 2 años? Ujú. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pues 2 años yo también creo. Ujú. ¿Alguien que viva en unión libre? Sí, también creo que 2 años. Bueno, entonces esa es un mito urbano, ¿ya? La unión libre se constituye con el simple hecho de ir a hacer familia con una persona. Y hacer familia no quiere decir tener hijos, ¿ya? La unión libre se constituye por la decisión libre y voluntaria de 2 personas, ya sean de sexos opuestos o del mismo sexo, que ya tomen la decisión de crear una familia, de convivir como familia. Y es de tal magnitud esa circunstancia porque eso genera automáticamente unos derechos y unas obligaciones. Si yo tomo la decisión de irme a vivir con una persona, pues tengo que tener en cuenta que cualquier situación que derive de esa relación, pues va a tener unas consecuencias más graves. Por ejemplo, en un caso extremo y que no tiene nada que ver con el tema laboral, pero es como que yo siempre lo pongo desde este escenario para hacerlo más gráfico. Entonces, resulta que soy bien enamoradizo y me enamoré de una persona el mismo día que la conocí y le dije que seamos pareja. ¿Listo? Pero para que tengan el tema. Pero resulta que ese mismo día discutimos y ese mismo día nos agredimos y terminamos procesados por temas de agresión. Como no se puede acreditar que hubiese habido una convivencia, entonces si nos agredimos físicamente, lesiones personales, si nos agredimos verbalmente, puede ser injuria o puede ser calumnia. ¿Ya? Pero si tuvimos la decisión libre y voluntaria de irnos a convivir como familia, y eso ocurrió no el día que nos conocimos y el día que dijimos que sí, sino a los 3 días o los 2 días que ya estamos viviendo juntos y que decidimos, eso ya no es unas lesiones personales comunes o una injuria o una calumnia, sino ya es violencia intrafamiliar y las consecuencias desde el punto de vista penal son grandes. ¿Ya? Para que me entiendan, entonces, el tiempo no tiene nada que ver con la constitución de una familia, es la decisión que se tome de vivir con una persona. Y eso genera
derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que se constituye a los 2 años? La sociedad patrimonial de hecho. ¿Qué es la sociedad patrimonial de hecho? Ese escenario a partir del cual todos los bienes que se adquieran a partir de esos 2 años se entienden que no son de cada uno de los compañeros permanentes, sino que son de la sociedad patrimonial de hecho. Lo mismo que las personas cuando se casan, ¿ya? Uno hace lo que quiera con sus bienes, pero en el momento que se casa, los bienes que se adquieran de ahí en adelante, que lleguen por título oneroso, pues estos ya entran a la sociedad conyugal, pero acá por virtud de un contrato. En el caso de la unión marital de hecho, la unión libre que se denomina, entonces a partir de los 2 años, los bienes que se generen se consideran de la sociedad, de ambos, ¿ya? Pero en materia pensional no me sirve si me haya casado, no me sirve si viva o no en unión libre. Allá lo que se requiere para poder recibir la pensión de sobrevivientes es acreditar la convivencia material con el fallecido durante los últimos 5 años. ¿Ya? El requisito es diferente. A mí no me interesa si es casado, a mí no me interesa si es en unión libre, me interesa es que haya convivido los últimos 5 años. ¿Ya? En consecuencia, esto nos pone de presente, ¿ya?, un requisito material superior al tema formal. Ah, que yo tengo hijos, no importa, eso no quiere decir que usted sea la pareja de esa persona, ¿ya? Yo tengo que acreditar que estuve los últimos 5 años de vida con esa persona conviviendo. Entonces, el cónyuge, es decir, el que está casado, pues tiene que presentar su registro civil de matrimonio, ¿ya? Así se haya casado por la iglesia, eso toca llevarlo a la notaría y registrarlo, si no, no tiene ningún valor. Y acreditar con testimonios que durante los últimos 5 años estuvo allí, como se dice, ¿ya?, hasta el lecho de muerte con su pareja, con su cónyuge. Y el compañero permanente mucho más, ¿ya? El compañero o compañera permanente pues tiene que demostrar que materialmente estuvo en los últimos 5 años. Si el cónyuge o compañero permanente sobreviviente es menor de 30 años, ¿ya?, digamos en el caso del Sugar Daddy y Sugar Mami, entonces la pensión únicamente se le va a pagar por 20 años, ¿ya? Por 20 años. Salvo que tuviere hijos, porque si tuviera hijos es vitalicia, es por el resto de su vida, ¿ya? O la persona que tenga más de 30 años también es vitalicia, el cónyuge sobreviviente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si al momento de fallecer el trabajador o trabajadora concurren esposo, amante y novia? ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿A quién se le da la pensión? ¿Qué creen ustedes? A la esposa, ¿no? A la esposa, ¿no? Porque pues es, como usted dijo hace un momento, la que cuenta porque está en la notaría. Pero hemos dicho que no cuenta el título, sino que cuenta es la convivencia acreditada. Pues por eso, o sea, yo no creo que tengan como registrada también a la moza, ¿no? Pero eso pasa. A ver, ¿qué más? ¿Qué opinión? Quiero escuchar a las damas. ¿A quién? Porque estos casos ocurren todos los días. Profe, una pregunta. Cuéntame. Cuando están en unión libre y ahí pueden hacer un acuerdo para que, pues ya, mis cosas son mis cosas y las cosas del otro pues son de así o algo así, o sea, eso tocaría. Sí, sí, esa es la famosa separación de, cuando uno está casado también la puede hacer, ¿no? Es la separación de bienes, ya que es la liquidación anticipada de la sociedad patrimonial de hecho, la liquidación anticipada de la sociedad conyugal, que es paradójicamente la mejor muestra de amor, pero al mismo tiempo de egoísmo, ¿no? Porque entonces, pues estoy contigo no por interés, sino porque te quiero, pero también demuestra de la otra parte, pues que te quiero tanto, pero no tanto que no te voy a dar nada de lo que tengo, ¿ya?
pero se puede hacer, digamos, uno puede casarse o estar en unión marital de hecho, que es lo mismo que la unión libre, y eh, de alguna manera solo vivir, digamos, liquidar la sociedad anticipadamente para que luego los bienes que uno tenga pues se usen. Aunque en la práctica la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de hecho es algo que nace para morir. Mientras uno esté casado, salvo que esté con un controlador o controladora, pues uno hace lo que quiera con sus bienes. Es en el momento en que uno se divorcia es que se habla de sociedad conyugal, ¿ya? Esa es la realidad, digamos, material de las cosas. Bueno, entonces el único Brian, el único que participa, el único que demuestra su lealtad para con la esposa. ¿Quién más? ¿Listo? ¿Solo a la esposa? ¿Todos de acuerdo? Profe, pues, o sea, según lo que usted acaba de decir, sería la persona que demuestra la convivencia, ¿no? Ujú. ¿Y si los tres demuestran? Se divide entre los tres. ¿Un porcentaje? Sí. Profe, lo que yo he escuchado es que si digamos tiene amante, también le corresponde, creo que la mitad o menos de la mitad de porcentaje también de herencia del señor, por así decirlo, o de Entonces, las miren, amantes, algo no, así, dependiendo de los años de convivencia. en el caso de las herencias, pues ahí se excluye uno con otro, ¿no? Realmente. Pero lo cierto es que en materia pensional hay casos como por ejemplo en nuestra costa pacífica y en la costa atlántica, de allá es que vienen los asuntos, ¿ya? De hogares paralelos concomitantes, ¿ya? Está el típico caso de fines de semana y semana, ¿ya? Que se conocen, es más, hasta paseos familiares hacen, ¿ya? Que yo digo que eso no es una unión libre, sino un concierto para delinquir. Ya están, son de acuerdo, saben que tienen dos familias y los sostienen, pero ha habido casos hasta de más. ¿Ya? ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Es que en este caso se ha demostrado que había una convivencia múltiple, ¿ya? Que las parejas, lastimosamente, en los casos que se presentan siempre son, digamos, varias mujeres y un hombre. No se conocen casos, digamos, que sea al contrario, aunque por allí había un caso de un pluriamor que se decía, de parejas del mismo sexo que están conviviendo en una misma casa, pero son más de dos personas, y en ese caso también ellos están hablando de ese tema para poder acceder a temas pensionales. Pero lo cierto es que se reparte proporcionalmente cuando se acredite la convivencia simultánea. ¿Listo? Entonces, cuando hay concurrencia de vínculos, se dice que es proporcional. Y, digamos, saliendo ya del tema de la cónyuge, cuando los hijos son menores de 18 años, en este caso, pues, tienen derecho a la pensión. Si hay cónyuge y hijos menores, mitad para el cónyuge, mitad para los hijos menores. O hasta los 25 años si acreditan estar estudiando profesionalmente. Para los hijos inválidos, pero hijos inválidos que sean dependientes económicamente, porque puede haber un hijo inválido que tenga pensión de invalidez, ¿no? Entonces hay que hablar de ese tema. Aunque no se excluyen, digamos, las dos pensiones, tendría que acreditarse que la que recibe por invalidez no es suficiente. Y los padres, en ausencia de todos estos, los padres del trabajador, siempre y cuando acrediten dependencia económica. Digamos, si hay hijos, los hijos, todo para los hijos. Si hay cónyuge solo, cónyuge, compañero permanente, toda la pensión. Si existen estos dos, 50 y 50. Y en ausencia de todos estos, pues el padre es los padres del causante. Cuénteme. ¿Y si existen hijos que no son del matrimonio? No importa, es que eso ya no tiene, digamos, el hecho de esa división de los hijos naturales, hijos de sangre, hijos extramatrimoniales, esa división ya no existe en nuestro sistema jurídico, ¿ya? Socialmente existe, pero todos los hijos, incluso los de adopción, tienen los mismos derechos. Ahí no se Ya, excluye ni profe, uno ni el otro. gracias. Lo importante es que sean reconocidos, ¿ya? Entonces, señores, así entonces concluye el tema de Sistema General de Pensiones. Profe, Vale. y si no es reconocido, pero se manda a hacer exámenes de sangre, demuestra Ah, que sí, era, algo así, eso es ahí fácil. Impugnación de la paternidad, vaya, levante la tumba, saque un hueso, examen de ADN y si lo declaran hijo, no hay nada que hacer. Quítele la mitad de la pensión a su otro hermano.
Así es de sencillo. O sea, en eso, digamos, el tema de los vínculos de consanguinidad, el tema de la identidad familiar, es un derecho fundamental, ¿no? De las personas, es la personalidad jurídica, el derecho al nombre y al estado civil. Entonces, uno tiene derecho a demandar. Lo que sí es cierto es que si uno conoce en una situación de esas, tiene 6 meses para demandar. Si no demandan 6 meses, pierde la oportunidad. ¿Listo? Frente al régimen de riesgos laborales, pues hemos tocado algunas cosas frente a lo que es la indemnización plena. Diferencias con el sistema de seguridad social en salud, pues lo que tiene que ver con la incapacidad va por el 100%, no por el 65% del valor del salario. Y se tienen unas prestaciones adicionales. Lastimosamente, pues ya el tiempo se nos agotó, no alcanzamos a mirar ese punto, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, pues muchachos, pues muchas gracias por su atención y nos estaremos mirando entonces ya para nuestras evaluaciones. Yo creo que el día de mañana ya les cargo sus trabajos para que empiecen a realizarlos. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre el tema de pensiones? Profe, yo tengo una pregunta, pero fuera del tema. Tranquila, cuénteme. El ejercicio que presentamos del salario de 700.000, el que revisamos al inicio, ¿ese era como más de práctica o tiene nota? No, era de práctica, pero a los que lo presentaron les voy a colocar ahí un puntico adicional en la nota del corte. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Sí, era para... Listo. ¿Otra pregunta de pronto sobre el tema o de la que quieran hacer? Bueno, entonces, si no es más, muchachos, muchas gracias. Nos vemos el día de nuestro parcial. Cualquier duda, pues yo estoy atento, ¿vale? Cualquier duda que tengan, me escriben Muchas o me gracias, llaman. profe. Bueno, profe, hasta Listo. luego. Eso, y no olviden pues que no les he cargado todavía en la plataforma, pero ya les cargo el tema sindical por si les interesa el tema, ¿vale? Entonces que tengan muy buena tarde. Hasta luego, Gracias, profe. profe, hasta luego, que estén muy Bueno, bien. hasta luego, nos vemos. ¿Profe, cuál es la fecha del trabajo? ¿Cómo dicen? La fecha del trabajo. Ah, esa queda para para la fecha del parcial. Ya, gracias. ¿Listo? Bueno.